Buenas, mis amadas hermanas y amigas. Hemos estado en un receso corto durante las vacaciones de fin de año, pero vamos a continuar trabajando en nuestro estudio Decisiones que Transforma de la autora Wendy Bello. Estamos en este momento en Madres a la manera de Dios. Y la última sesión de este gran capítulo se llama Cuando ser mamá duele. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mujer, Wendy Bello, que la has usado, mi Señor, a través de todo este año, enseñándonos a profundizar en el conocimiento de tu palabra. Cuando estudiamos el Salmo 103 fue un deleite, y ahora que estamos estudiando la vida de algunas mujeres y lo que tú dices de cómo tener unas vidas transformadas y tener decisiones que transforman en nuestra vida, que a veces cuestan, como en el caso que vamos a estar mirando para esta lección. Te damos gracias y te honramos a ti. Te damos gracias porque tú eres sabio, nosotras no, y porque tu palabra es verdad y ella es la que nos guía para todas las cosas que debemos hacer en nuestra vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a comenzar leyendo lo que dice la autora. Tal vez fue porque los niños estaban de vacaciones o porque a veces las hormonas nos ponen más pensativas que de costumbre, pero aquel día me llevó a pensar en mi rol de mamá y me di cuenta de algo. A veces duele. En ese momento mis hijos eran muy pequeños y tuve que aplicar algo de lo que no hablamos tan a menudo: la disciplina. Disciplinar a los hijos es similar a tomar medicinas o ponerse vacunas. Puede ser desagradable o doloroso, pero es necesario. La realidad es que el carácter verdadero no se forma sin disciplina. Quizás esa sea la razón por la cual veamos tanta falta de integridad y respeto en estos tiempos. La mayoría no quiere recibir disciplina ni ejercerla. Unos alegan que crean rebeldía. Otros optan por métodos, en su opinión, menos rigurosos y más apegados a la ciencia. Sin embargo, parecen muy poco eficaces, dado lo que vemos a nuestro alrededor. El resultado: una generación que desconoce el orden y las reglas, mientras los observadores solo dejan caer los brazos y dicen: esta juventud está perdida, no respetan nada ni nadie. Bueno, hoy quiero preguntar qué es la disciplina para ti. Y yo simplemente miré una definición que dice: es una doctrina o una instrucción de una persona, especialmente en la parte moral. Ojalá que fuera cierto, que solamente fuera en la parte moral, ¿sí? Porque hay muchas personas que son educadas y se saben contener, y niños que aparentan ser buenos. Veamos qué enseña la palabra sobre el tema para nosotras, las madres. Y vamos a leer Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Según este versículo, ¿qué es normal en el comportamiento de los hijos? La necedad. Aquellas que somos madres, casi todas las que nos reunimos en nuestra iglesia o las que nos reunimos los miércoles para estudiar este estudio bíblico, para hacer este estudio bíblico, la mayoría somos madres, ¿sí? Y sin lugar a dudas que ya sabemos que en ellos hay necedad, son voluntariosos, son insensatos,
son, bueno, definitivamente las que somos madres podemos entender que es necedad. Em, ¿Y cómo espera Dios que reaccionemos respecto de esto? Simplemente gritando. Pecamos en muchas ocasiones sobre eso, me incluyo yo. Pero Él nos aconseja que sea con vara. Entonces, hay diferentes proverbios y muestran el resultado de la necedad. Es increíble la cantidad de versículos que hay. Vamos a comenzar en el capítulo 10 con el versículo número 1 que dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Sin lugar a dudas, cuando tenemos hijos necios, nosotras estamos acongojadas. Es un motivo de oración permanente, porque no queremos tener hijos necios. Pero continuemos leyendo algunos versículos de Proverbios. Dice en Proverbios 10:21, los necios mueren por falta de entendimiento. ¡Wow! No queremos que así suceda con nuestros hijos. Y se vuelven, como decía, voluntariosos. Dicen el versículo, en el capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión. En Proverbios 13:20 dice, el que se junta con necios será quebrantado. Qué terrible es permitir que nuestros hijos se junten con necios. Y qué terrible es cuando nuestro hijo necio se junta con otros y afecta a esos otros. Y dice el versículo 14, el capítulo 14, Proverbios 14, versículo 8. La indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 15, 2. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15, 5. Está la parte opuesta de la tristeza de la madre y dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. ¡Wow! Proverbios 17, 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Así de peligrosos se convierten los necios. Proverbios 17, 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a la luz. Oh, nuevamente lo repito, Proverbios 17, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios 18, 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 19, 13. Dolores para su padre el hijo necio. Proverbios 24, 9. El pensamiento del necio es pecado. Proverbios 27, 3. Pesada es la piedra
y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 27:22. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¡Wow! Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Qué cantidad de versículos respecto del necio? Nos decía que pensáramos en qué clase de corrección tuvimos nosotros mientras nos estaban criando. Bueno, en nuestra casa, sin lugar a dudas, que mi mamá utilizaba bien la chancleta. Sí. Pero cuando estábamos frente a una visita o en algún lugar público en donde ella no podía quitarse el zapato y pegarnos o cosas por el estilo, usaba unos pellizcos. ¡Ay, Dios mío! Terribles. En una ocasión que cometí una imprudencia, no tengo ni idea qué imprudencia es, pero lo que sí me acuerdo es que me llevó al baño de la visita y me dio una tunda y tenía que estar callada, no podía llorar y tenía que salir como si no me hubiera pegado. ¡Qué cosa tan horrible! Pero sí, había avergonzado a mi mamá y mi mamá tuvo que corregirme inmediatamente. La corrección de nosotras no me gustó mucho la de mi papá. Mi papá era mucho más, no era frecuente, pero era muy brusco cuando ejercía su disciplina. Y pues es algo que en lo que nos debemos cuidar, porque sin lugar a dudas que cuando nuestros hijos cometen actos que nos dan vergüenza, normalmente produce en nosotros enojo e ira. Y pues lo hemos vivido, lo he vivido con mis hijos, de hacer una corrección que no va de acuerdo con lo que nos dice el Señor. Porque aquí bien decía la autora en la página 62, es importante destacar que la disciplina y el abuso son dos cosas muy diferentes. Dios nunca estará a favor de lo segundo. La autora nos recuerda de los versículos que leí, el versículo 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, ¿qué enseña este proverbio sobre la corrección a los hijos? Pues que produce sabiduría, ¿sí? Nos hace obedientes, ¿sí? Cuando empecé a criar a Ana María, nosotros vivíamos en un pueblo cerca de Bogotá. Siempre habíamos vivido en Bogotá, pero luego nos fuimos para un pueblo a vivir a una casa grande de la familia. Y allí cerca de la casa había un colegio francés con enseñanza francesa. Y en esa época, o sea, en 1994, 1999 más o menos, completamente este elegantísimo colegio traía a los niños y era prohibido que se les hiciera alguna reclamación, alguna disciplina, alguna tipo de llamado de atención porque los niños se frustraban. Y pues este colegio era famoso, famosísimo y de personas con harto dinero. Y bueno, y gracias a Dios primero no teníamos para pagar semejante colegio y en segundo lugar nosotros ya éramos creyentes y creíamos en la disciplina. Ya en esa época tenía la varita en mi casa y ya la había usado bastante con Juan David,
con Daniel y pues con Ana María. Entonces, no, la desobediencia es algo ramplante cuando no hay disciplina. Entonces, ¿por qué decimos que disciplinarnos duele y a veces hasta nos afecta? En el caso que te mencioné al principio, uno de mis hijos no pudo disfrutar de una salida para jugar con sus amigos. Me dolió ver sus lágrimas, hacer caso omiso a sus súplicas y mantener el no rotundo. Pero no fue solo eso, yo también me perdí la salida. No pude compartir junto con las otras mamás, mis amigas. No disfruté la alegría del momento. ¿Ya lo entiendes? Duele y afecta. Sin embargo, el dolor del presente evitará sufrimiento en el futuro. El no de ahora forjará en ellos un carácter que entenderá un día la diferencia entre una buena y una mala decisión. Les ayudará a ejercer el control. Se ahorrarán muchas cosas innecesarias si tan solo nosotras como madres estamos dispuestas al sacrificio que en cierto modo implica ejercer la corrección. Y pues ella cita un ejemplo muy diciente de la Biblia, en donde habla de el sacerdote Elí, que tenía dos hijos, eh, Ofni y Finees, creo que es así los nombres, y estos hijitos eran unas maravillas y el papá no los disciplinaba. Entonces, aquí dice 1 Samuel 2:29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es interesante esta historia y te invito a que la leas y que podamos comentar sobre ella, porque estos hijitos de Eli eran espantosos y él falló, prefirió a sus hijitos y no a Dios. Y pues la consecuencia fue muerte tanto para los hijos como para él. Cuando no disciplinamos a nuestros hijos estamos desobedeciendo a Dios, aunque no nos demos cuenta. Le hemos quitado el lugar que le corresponde a Él para dárselo a ellos. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. En Hebreos 12 hay también una buena lectura para hacer. Hebreos 12. Y empieza desde el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, sin lugar a dudas que ejercer la disciplina es duro, pero debemos ejercerla y debemos hacerlo con disciplina, valga la redundancia. En este caso estoy hablando de la disciplina de que sea uno constante, no de que hoy
hizo algo incorrecto en lo cual yo debía corregirlo y entonces lo corrijo hoy, pero mañana que hace exactamente lo mismo y no lo corrijo. Obviamente, a todas las mamás nos ha pasado. Todas sufrimos de lo mismo. En muchas ocasiones hemos sido, nos ha faltado el perseverar en lo de la disciplina. En otras nos hemos excedido en la disciplina o hemos llegado de pronto al maltrato, especialmente al verbal. Ese es más sencillo que llevar al niño a algo duro en cuanto a golpes o cosas por el estilo. Esto ya es una cosa completamente diferente. Sin embargo, recuerdo mucho el darle varita a Juan David. Juan David siempre ha sido bien pesadito y era terrible el muchachito. Entonces, cuando yo le iba a dar varita, yo estaba sola, Héctor estaba siempre viajando, a mí me tocaba tumbarlo al piso, poner una rodilla sobre él para poderle pegar, porque no se dejaba. Y luego, cuando le pegaba, soltaba la risa. Y me sacaba unos rabionones terribles. Él todavía se acuerda y dice, uy mami, cómo era yo de terrible con su merced. Pero Juan David es un hijo así. Sin embargo, también tenemos hijos que aunque los hayamos disciplinado, los hayamos corregido, hayan estado en la palabra, hayan conocido al Señor, algunos se nos tuercen. También tenemos de esos. Por tanto, nosotras debemos hacer lo que el Señor nos dice y el Señor obrará en las vidas de aquellos en las cuales simplemente lo que hicimos no afectó la vida de ellos en la forma en que afectó a algunos, ¿sí? Porque no todos nuestros hijos son iguales que los dedos de la mano. Nuestros dedos de la mano son todos diferentes. Tengo 4 hijos y los 4 son completamente diferentes. Por tanto, no te desanimes, continúa tu tarea y si ya pasaste ese tiempo, aconseja a tus hijas, a tus hijos, a tus nueras, a tus yernos, cómo disciplinar a los hijos. Que el Señor nos ayude en esta área tan difícil, inclusive que es la base para uno también aceptar la disciplina dentro de la iglesia. Bueno, nos vemos este miércoles. Chao.